Nunca pensé que cumplir 80 años significaría ser tan invisible para los que más amaba. Ese día, mi corazón se rompió en pedazos, pero también se encendió una chispa de fuego que nadie esperaba. Soy Rosario Vargas, una mujer que ha sembrado amor toda su vida, pero el olvido de mis 3 hijos me enseñó a cosechar una dignidad que no conocían. Mi casa siempre olía a café recién colado y a pan casero, a hierbas frescas y a lavanda, el aroma reconfortante de una vida bien vivida, de un hogar donde siempre hubo calor. Era una casita modesta, con sus paredes color crema que Pedro había pintado él mismo, y sus ventanas con marcos de madera que yo pulía cada semana hasta que brillaban. 30 años viviendo en el mismo barrio, entre vecinos que me veían como la señora Rosario, la del buen sazón y el consejo sabio. 80 años. Se dice fácil, pero es toda una vida. 80 años de ver nacer y crecer, de llorar y reír, de trabajar sin descanso y de amar con todo el alma. Ese día, el día de mi 80º cumpleaños, me levanté con el sol, como de costumbre, pero con una alegría diferente en el pecho. No era una alegría ruidosa, sino una paz dulce, una expectativa tierna. Me preparé un desayuno ligero, un poquito de fruta y un té de manzanilla, y me senté junto a la ventana, observando cómo la calle empezaba a cobrar vida. Los niños yendo a la escuela, los vendedores de fruta montando sus puestos, el cartero pasando en su bicicleta. Era un día perfecto, pensé. Un día para celebrar, para estar rodeada de la gente que uno quiere. Mis hijos, Miguel, Elena, Javier. Mis 3 tesoros, mi orgullo, la razón de mis canas y mis arrugas. Pedro, mi difunto esposo, siempre decía que habíamos sembrado bien, que nuestros hijos nos darían muchas alegrías. Y así fue, la mayoría de las veces. Miguel, el mayor, era el más parecido a su padre, con su espíritu emprendedor y su mirada penetrante. Se había hecho un nombre en el mundo de los negocios, con su propia empresa de importación y exportación. Elena, la del medio, era mi niña, la más sensible, pero también la más fuerte a su manera. Había estudiado medicina y trabajaba en un hospital grande de la capital. Y Javier, el Benjamín, el más rebelde, el artista de la familia, con su melena larga y sus sueños de viajar por el mundo. Ahora era un fotógrafo reconocido, siempre de un lado para otro, persiguiendo la belleza en cada rincón. Todos habían logrado sus metas, habían construido sus vidas, lejos de mí, sí, pero siempre pensé que mi corazón estaba con ellos. Ese día no me puse mi mejor vestido ni mis joyas más llamativas. Elegí un traje sencillo, de un tono azul claro, que Pedro me había regalado hacía muchos años. Me gustaba cómo me quedaba, cómo me recordaba a él. Lo combiné con mis perlas, las que mi madre me había dejado. Me peiné con cuidado, me puse un poco de labial suave y me miré al espejo. Los años pesan, es verdad. La piel ya no es la misma. Los ojos guardan historias de alegrías y pesares, pero la esencia, la mirada, esa seguía siendo la misma Rosario. 80 años y aquí estás, fuerte como un roble, me dije a mí misma sonriendo. La casa ya estaba lista. Había pasado la mañana limpiando y arreglando todo. No quería un gran festejo, algo ostentoso. Solo quería a mis hijos sentados a mi mesa, compartiendo una buena comida, riendo, recordando viejos tiempos. Había preparado la paella, la receta especial de mi abuela, que a Miguel le encantaba, y el arroz con leche que Elena siempre me pedía. Para Javier, unas empanadas de carne que comía de 2 en 2 cuando era niño. Había puesto el mantel bordado que usábamos solo en ocasiones especiales y la vajilla de porcelana. Incluso había comprado un pequeño pastel de cumpleaños en la panadería de la esquina, con una vela solitaria que esperaba ser encendida. Todo estaba perfecto. Las 12 del mediodía pasaron sin que el timbre sonara. A la 1 empecé a sentir un nudo en el estómago. A las 2 el sol ya estaba alto y el aroma de la paella se había enfriado un poco. Seguro están ocupados. Vendrán más tarde, me repetía tratando de convencerme. A las 3 la esperanza empezó a flaquear. El silencio de la casa era pesado, casi doloroso. El teléfono, que normalmente no dejaba de sonar con llamadas de amigas y vecinos, ese día estaba mudo. Ni una llamada, ni un mensaje de texto. Nada. Me senté en el sillón de la sala, el que estaba junto a la ventana, y miré la calle.
El tiempo se estiraba. Cada minuto se sentía como una hora. Las sombras empezaron a alargarse. El sol de la tarde, filtrándose por las cortinas, creando patrones en el suelo, parecía burlarse de mi espera. Las flores que había comprado para la mesa, unas margaritas blancas y amarillas, empezaron a verse un poco marchitas, como mi ánimo. De pronto, un golpe suave en la puerta me hizo saltar. Mi corazón se llenó de alegría por un instante. Deben ser ellos, pensé. Pero al abrir no estaban mis hijos. Era doña Matilde, mi vecina de al lado, una mujer amable y siempre atenta. Llevaba en sus manos un pequeño ramo de claveles rojos. «Feliz cumpleaños, Rosario. 80 años, qué bendición», dijo, con su voz cantarina, mientras me extendía las flores. Una sonrisa forzada se dibujó en mis labios. «Gracias, Matilde. Qué detalle más hermoso». La invité a pasar. Ella entró, su mirada curiosa recorriendo la sala. Vio la mesa puesta con el mantel bordado, la vajilla reluciente, el pastel de cumpleaños con su velita solitaria, y los 3 platos vacíos, los 3 vasos intactos, las 3 sillas esperando. «¡Ay, qué bonita la mesa! ¿Ya llegaron tus muchachos?», preguntó, con una sonrisa que se fue desvaneciendo al ver mi rostro y el silencio sepulcral de la casa. Sentí un pinchazo en el corazón, la humillación. No es que Matilde fuera malintencionada, pero su pregunta inocente era un espejo cruel de mi realidad. Ella veía lo que yo intentaba ignorar, el vacío, la ausencia. «Todavía no, Matilde», respondí con la voz más serena que pude. «Seguro están por llegar, ya sabes, la vida moderna es muy ajetreada». Matilde me miró con ojos compasivos. Supe que ella lo entendió. Lo vio en mi mirada, en la forma en que mis manos se aferraban al borde de mi delantal. Ella, que me conocía de toda la vida, que había visto crecer a mis hijos, sabía lo importante que era este día para mí. «Bueno, no importa. Ya verás que llegan y te dan un gran abrazo. Pero mientras, ¿por qué no nos tomamos un café? Traje estas galletas de avena, que te gustan tanto», dijo, intentando alivianar el ambiente, su voz suave como un bálsamo. Acepté. Nos sentamos en la cocina, lejos de la mesa de festejo, y hablamos de cosas triviales, del clima, de la salud de su nieto, de las plantas de mi jardín. Pero por dentro, mi alma estaba desgarrada. Cada vez que el ruido de un coche pasaba por la calle, mi corazón daba un brinco, solo para caer en un abismo de desilusión. Matilde se fue después de un rato, no sin antes darme un abrazo apretado y decir: «No te preocupes, mi querida Rosario. Ellos saben lo mucho que los quieres». Sus palabras eran bien intencionadas, pero no lograban calmar el torbellino de emociones que me consumía. El sol se puso. La casa se sumergió en una penumbra que solo las luces tenues de las lámparas rompían. El olor de la paella fría era un recordatorio constante de mi espera inútil. El pastel, con la vela sin encender, me miraba desde la mesa como un reproche silencioso. Apagué las luces del comedor. No podía soportar ver la mesa vacía. Me senté en mi sillón favorito, el que heredé de mi abuela, y me arropé con una manta de lana que yo misma tejí. Las lágrimas, que había contenido todo el día, empezaron a rodar por mis mejillas, calientes y amargas. Recordé el cumpleaños de Miguel cuando cumplió 10 años. Tuvo fiebre ese día, pero aún así lo celebré en su cama, con un pequeño pastel y cantándole «Feliz cumpleaños», mientras él, débil, sonreía. Y Elena, cuando cumplió 15, cómo me pidió una fiesta de princesas. Pedro y yo pasamos semanas cosiendo su vestido, decorando la sala. Y Javier, en su 18 cumpleaños, que quería una guitarra nueva. Hicimos sacrificios para comprársela, para ver su cara de alegría. Siempre estuve allí para ellos. Siempre. Los vi nacer, los alimenté, los eduqué, los curé de sus enfermedades, los escuché en sus penas, los aplaudí en sus triunfos. ¿Y ahora? 80 años y un olvido total. La noche cayó pesadamente. El silencio era lo más ensordecedor de todo. A eso de las 10, el teléfono vibró. Mi corazón volvió a saltar. Una última vez. Era un mensaje de Miguel. Un mensaje de texto. No una llamada. «Mamá, se nos olvidó». Fue muy ajetreado. Leí el mensaje una y otra vez. Se nos olvidó. Se les olvidó.
como si mi 80º cumpleaños fuera una cita sin importancia, una factura que se puede pagar tarde, un asunto menor en sus vidas tan ajetreadas. La frialdad de esas palabras, la ligereza con la que despachaba mi día, mi vida, mi espera, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Fue muy ajetreado. Ajetreado. ¿Más ajetreado que el día en que su madre cumplía 80 años? En ese momento, las lágrimas se secaron. La tristeza profunda que me había invadido durante horas se transformó en algo más. Una punzada de rabia, sí, pero no una rabia explosiva, de esas que queman rápido. No, era una rabia helada, una indignación silenciosa que se fue instalando en cada rincón de mi ser. Un fuego lento, constante, que prometía arder por mucho tiempo. No respondí de inmediato. Me quedé con el teléfono en la mano, observando las palabras en la pantalla. Un instante, 10 segundos, 1 minuto. Sentí cómo mi columna vertebral se enderezaba, como algo dentro de mí, algo muy antiguo y muy fuerte, se despertaba. La vieja Rosario, la que siempre había puesto a sus hijos primero, la que perdonaba y comprendía, esa Rosario se estaba haciendo a un lado. Y en su lugar surgía una mujer con una nueva determinación. Pensé en Pedro, en sus últimas palabras, cuando me tomó la mano y me dijo: Rosario, nunca dejes que nadie te pise. Eres más fuerte de lo que crees, y tu legado, lo que has construido, es sagrado. Él siempre supo que yo era el pilar de nuestra familia, aunque él fuera el rostro visible. Yo manejaba las cuentas, yo tomaba las decisiones importantes, yo era el cerebro detrás de todo, el que mantenía la casa a flote, el que hacía que cada centavo valiera por 2. Mis hijos, en su inocencia juvenil, quizás nunca lo entendieron del todo. Creían que Pedro lo hacía todo o que las cosas simplemente sucedían. Pero fui yo, siempre fui yo. Respiré hondo. «Todo bien, hijo», escribí, y envié el mensaje. Mi respuesta fue tan breve y neutra como la suya, una máscara perfecta para la tormenta que se desataba dentro de mí. No iban a verme derrumbada, no iban a verme suplicar atención. Ese tiempo había terminado. Me levanté del sillón. Mis piernas, que antes se sentían pesadas por la espera, ahora se movían con una nueva ligereza, con una determinación que no sentía en años. Fui a mi estudio, el pequeño cuarto donde guardaba los papeles importantes de Pedro, los documentos de la casa, las escrituras de algunas propiedades que habíamos comprado con el sudor de nuestra frente. Cogí el teléfono fijo, el que tenía el número guardado en marcación rápida. Eran casi las 11 de la noche. Pero sabía que don Ricardo, mi contador de toda la vida, el que había trabajado con Pedro durante más de 40 años y luego conmigo, era un búho nocturno. Siempre decía que las cuentas nunca dormían. No me importó la hora. Marqué el número. El tono de espera sonó por unos segundos. Luego, una voz algo somnolienta, pero reconocible, respondió: «Diga, ¿quién habla a estas horas?» «Ricardo, soy Rosario Vargas», dije, mi voz sonando firme, sin el menor rastro de la pena que había sentido momentos antes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Rosario, pero qué milagro. Feliz cumpleaños, mi querida amiga. ¿Cómo estás? Te iba a llamar mañana temprano, lo prometo. Estoy un poco viejo para estas trasnochadas». La voz de Ricardo se animó. Su sorpresa era evidente. «Gracias, Ricardo. Estoy bien. 80 años y lista para la acción, como dicen por ahí», respondí, con un tono que dejaba entrever que algo no andaba del todo bien, pero sin dar detalles. «Necesito tu ayuda. Quiero que vengas a verme mañana a primera hora. Tenemos que revisar unos documentos, unos papeles de la herencia de Pedro. Y quiero hacer unos cambios, Ricardo. Unos cambios muy importantes. Necesito que tengas todo listo para eso». Ricardo, con su agudeza de siempre, percibió la seriedad en mi voz. Conocía mi temple. Sabía que yo no lo llamaría a esas horas por una nimiedad. «Claro, Rosario. Mañana mismo estaré allí, a primera hora». «¿A qué te refieres con cambios? ¿Algo en particular?» «Ya lo verás, Ricardo. Lo verás cuando llegues. Solo te pido una cosa. Discreción total. Nadie, absolutamente nadie, debe saber de esta reunión. Ni mis hijos. Especialmente mis hijos». La línea quedó en silencio por un momento.
Ricardo era un hombre de pocas palabras, pero de mucha sabiduría. Sabía cuándo hacer preguntas y cuándo simplemente obedecer. Entendido, Rosario. Discreción absoluta. Estaré en tu casa a las 8 de la mañana. Llevaré todos los archivos que tenemos de tu esposo y los tuyos. No te preocupes por nada. Gracias, Ricardo. Hasta mañana. Colgué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era de tristeza o de rabia. Era de una mezcla de alivio y anticipación. La decisión estaba tomada. Ya no era la mujer que esperaba en silencio, la que tragaba amargura para no causar problemas. Había llegado el momento de que mis hijos descubrieran que el roble viejo no solo daba sombra, sino que también tenía raíces profundas y fuertes, capaces de mover montañas. Mañana sería un nuevo día. Un día de verdades. Un día donde ellos, por fin, se darían cuenta de que el olvido tiene un precio. Y que ese precio, a veces, es mucho más alto de lo que se imaginan. Y yo, Rosario Vargas, estaba lista para cobrárselo. Me desperté antes de que saliera el sol, con una sensación diferente en el pecho. No era la desazón del día anterior, sino una calma fría y una claridad mental que hacía mucho no sentía. Me duché con agua tibia, el vapor llenando el pequeño baño y llevando consigo el último rastro de la tristeza que había inundado mi alma. Me vestí con la misma ropa del día anterior, el traje azul claro que me recordaba a Pedro, como si quisiera que su espíritu me acompañara en este nuevo camino. Preparé 2 tazas de café humeante y un plato de galletas, esperando a Ricardo. A las 8 en punto, el timbre sonó con una puntualidad impecable. Abrí la puerta y allí estaba don Ricardo, con su maletín de cuero gastado bajo el brazo y una mirada de preocupación discreta en sus ojos. Su cabello canoso y su postura un poco encorvada por los años no le restaban ni un ápice de su agudeza mental. Llevaba más de 40 años siendo el guardián de nuestros secretos financieros, el confidente silencioso de Pedro y mío. Él era el único que sabía la verdad de cómo habíamos construido nuestro patrimonio, ladrillo a ladrillo, sacrificio a sacrificio. «Buenos días, Rosario. ¿Cómo estás?», me preguntó, su voz grave, mientras entraba en la sala y observaba de nuevo la mesa del comedor, que yo ya había desarmado, guardando la vajilla especial y el mantel. El pastel solitario ya estaba en la nevera, esperando un destino incierto. «Buenos días, Ricardo. Mucho mejor, gracias a Dios. Pasa, el café está listo», le dije, indicándole el camino a la pequeña mesa de la cocina. Él asintió y se sentó, colocando el maletín con cuidado a sus pies. Mientras bebíamos el café, le conté brevemente lo que había sucedido el día anterior. No entré en detalles emocionales, solo los hechos. El olvido, el mensaje frío de Miguel. Ricardo escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en mí, su rostro inexpresivo. Él era un hombre que lo había visto todo en su profesión, pero aún así sentí su empatía. Cuando terminé, él suspiró. «Rosario, lamento mucho que tus hijos te hayan hecho pasar por esto. Pedro estaría muy decepcionado. Él te adoraba, y el trabajo que hicieron juntos para construir todo esto es incalculable. Por eso te llamé, Ricardo», le dije, mi voz firme. «Pedro y yo construimos esto con tanto esfuerzo, con tantas privaciones. No fue solo para mis hijos, fue para asegurar nuestro futuro y para que ellos tuvieran un buen inicio en la vida. Pero parece que han olvidado de dónde vienen. Han olvidado el valor de las cosas. Y, lo más importante, me han olvidado a mí». Ricardo asintió. «Dime, ¿qué tienes en mente?» «Quiero que revisemos cada detalle de los bienes, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, todo. Y quiero que, a partir de hoy, yo tenga el control total y exclusivo de todo. Quiero revocar cualquier poder, cualquier documento que les dé a mis hijos alguna autoridad sobre mis bienes o los bienes de Pedro que están a mi nombre». Ricardo abrió su maletín y sacó varios documentos. «Rosario, Pedro fue un hombre muy previsor. Tú sabes que te amaba y confiaba plenamente en ti. Él dejó estipulado en su testamento que en caso de su fallecimiento, todo su patrimonio pasaría a tu nombre. Tú eres la única heredera universal. Tus hijos tienen una asignación modesta, pero el grueso del capital, las propiedades, las acciones, todo está bajo tu control.
Ellos no tienen autoridad legal para tomar decisiones sobre tus bienes, ni siquiera sobre una parte de ellos, sin tu consentimiento explícito. Los poderes que les diste hace unos años eran solo para algunas gestiones administrativas, no para disponer del capital principal. Y esos poderes se pueden revocar en cualquier momento. Escuchar esas palabras me dio una fuerza renovada. No era por codicia, ni por querer negarle nada a mis hijos. Era por dignidad. Saber que tenía el control, que la negligencia de mis hijos no se traducía en una vulnerabilidad mía, era un bálsamo para mi alma herida. Siempre había sido yo la que manejaba las finanzas del hogar, la que llevaba las cuentas, la que hacía rendir cada centavo. Pedro era el visionario, el de las grandes ideas, pero yo era la administradora silenciosa, la que hacía que los sueños se volvieran realidad en los números. Mis hijos siempre habían dado por sentado que papá lo manejaba todo, sin saber que su madre era el cerebro detrás de la operación. Esa era mi fortaleza oculta, el poder que ellos nunca habían valorado, ni siquiera sospechado. Excelente, Ricardo. Quiero revocar esos poderes, hoy mismo, y quiero que se les envíe una notificación formal. Que sepan que ya no tienen injerencia alguna sobre mis asuntos financieros, le dije, con una determinación que sorprendió incluso a mí misma. Y hay algo más. Quiero saber exactamente qué propiedades tenemos que están alquiladas. Y quiero que me hagas un informe detallado de los ingresos que generan. Ricardo asintió, tomando notas en su pequeña libreta. Tenemos el edificio de apartamentos en el centro, el de la calle San Juan, que Pedro compró hace 30 años. Son 8 apartamentos que se alquilan muy bien. Luego está el local comercial donde funciona la panadería del barrio, el que está al lado de tu casa. Y una pequeña finca en las afueras, que Pedro dejó a nombre de una sociedad para protegerla, y de la cual tú eres la única accionista. En total, generan unos ingresos mensuales de aproximadamente $30,000 americanos. $30,000. Mis hijos, cada uno con sus vidas cómodas, sus empresas, sus trabajos bien remunerados, apenas se preocupaban por saber de dónde venían los ingresos que su madre recibía puntualmente cada mes. Daban por sentado que era una pensión o ahorros de papá. Nunca preguntaron, nunca se interesaron. Y yo, que siempre fui discreta, tampoco les di los detalles. Creía que no era necesario, que ellos tenían sus propias preocupaciones. Pero esa ignorancia, ahora lo veía, era parte de su desinterés. Quiero que el alquiler del local de la panadería, el de al lado, se ponga directamente a mi cuenta, si no lo está ya. Y quiero que se les notifique a los inquilinos que, de ahora en adelante, me pagarán directamente a mí, o a quien yo autorice. Y sobre la finca, Ricardo, ¿qué se puede hacer con ella? La finca es un terreno bastante grande, con una pequeña casa. Podría venderse, pero Pedro siempre la quiso conservar. Tiene un valor sentimental para ti, ¿verdad? Recordé las tardes que Pedro y yo pasamos en esa finca, soñando con construir allí una casita para la vejez, cultivando un jardín, viendo crecer a nuestros nietos. Nunca se dio. Los años pasaron, los hijos crecieron, y la finca quedó como un recuerdo de un sueño pospuesto. Tiene valor sentimental, sí, pero ahora tiene que tener un valor práctico también. Quiero que investigues la posibilidad de convertirla en un pequeño centro comunitario, un lugar para talleres de costura para mujeres, o un comedor para los ancianos del barrio. Algo que genere bien social, y que me digas cuánto costaría ponerla en marcha. Que sea un proyecto mío, Ricardo, algo que Pedro habría aprobado. Ricardo me miró con una sonrisa. Eso es muy de ti, Rosario, siempre pensando en los demás. Me encargaré de conseguir la información. También quiero que me prepares un informe detallado de las finanzas de mis hijos, de sus empresas, de sus movimientos de capital. Sé que puede parecer extraño, pero quiero tener una visión completa. Rosario, eso es información confidencial. No puedo acceder a sus cuentas personales sin una orden judicial, y no hay justificación para ello. No me refiero a sus cuentas personales, Ricardo. Me refiero a las cuentas de las empresas que tienen. Tú eres mi contador, y en el pasado gestionaste algunas inversiones para ellos a través de empresas que también tenías a tu cargo. Y sé que Miguel tiene un socio en una de sus empresas que también es cliente tuyo. Elena tiene sus ingresos como médico, pero también invirtió en un pequeño centro estético del que tú llevas la contabilidad.
Y Javier, con sus fotografías, a veces me pedía ayuda para comprar equipos, y tú me dabas consejos. Siempre hay un hilo, Ricardo, un hilo que conecta. Solo quiero saber dónde están parados, si tienen alguna deuda importante, si sus negocios son tan bollantes como aparentan. Ricardo me miró con una expresión de sorpresa, pero también de entendimiento. Mi petición no era maliciosa, sino estratégica. Yo no quería hacerles daño, solo quería saber dónde estaban las debilidades, dónde podría estar la lección. Entiendo, Rosario. No puedo romper la confidencialidad de mis otros clientes, pero puedo darte una visión general de la salud financiera de sus negocios a través de la información pública disponible. Y también puedo consultar con ellos bajo el pretexto de una revisión anual o una planificación futura, sin que sospechen nada. Para mis adentros, pensé, el viejo zorro aún conserva sus trucos. Perfecto, Ricardo. Y quiero que, a partir de hoy, todas las comunicaciones relacionadas con la herencia de Pedro, con mis propiedades y con mis finanzas, pasen exclusivamente a través de ti. Mis hijos no deben tener acceso a esa información. Si intentan contactar a algún abogado o a los administradores de las propiedades, que se les remita directamente a ti. Que tú seas la única voz autorizada. Ricardo asintió, su rostro ahora serio. Esto es un cambio radical, Rosario. Tus hijos se darán cuenta. Especialmente Miguel, que siempre ha sido el más metido en los negocios. ¿Estás segura de que quieres ir tan lejos? Ricardo, mi cumpleaños de 80 años me ha dejado claro que mi prioridad ahora soy yo. Y mi dignidad. Me olvidaron. Me dejaron esperando como una niña, mientras ellos seguían con sus vidas ajetreadas. No quiero venganza, Ricardo. Quiero justicia. Quiero que aprendan una lección. Que entiendan que una madre no es un mueble viejo que se arrumba en un rincón, y que el amor, cuando no se cultiva, se marchita, y lo que se marchita, a veces, tiene que ser podado para que algo nuevo pueda crecer. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el bullicio de la calle que empezaba a despertar. La panadería de al lado ya estaba abierta, con el aroma a pan recién horneado flotando en el aire. Ese aroma, que siempre había sido parte de mi vida, ahora adquiría un nuevo significado. Esa panadería, ese local, era mío. Y mis hijos, que compraban el pan allí, sin saber quién era la verdadera propietaria, pronto lo descubrirían. Ricardo pasó la mañana revisando papeles, haciendo llamadas discretas desde su teléfono, anotando cosas en su libreta. Yo lo dejé trabajar en paz, preparándole más café y algunas empanadas que había guardado. Era un hombre eficiente, meticuloso, un verdadero tesoro. A mediodía, me entregó una pila de documentos. Aquí tienes, Rosario, todos los poderes que Miguel, Elena y Javier tenían sobre tus asuntos han sido revocados formalmente. Se les enviará una notificación por correo certificado hoy mismo. Y he enviado un correo electrónico a todos los administradores de las propiedades, indicándoles que, de ahora en adelante, toda comunicación y todo pago deben pasar por mi oficina, bajo tu supervisión. También he actualizado la cuenta de la panadería para que los ingresos se depositen directamente en tu cuenta personal. Y he empezado a investigar sobre la finca y el centro comunitario. Tengo algunos contactos que nos pueden ayudar con los planes y los presupuestos. Sentí una punzada de satisfacción. No era una alegría ruidosa, sino una calma interior, un paso adelante, un movimiento de ajedrez. Mis hijos, en su burbuja de ocupaciones, aún no sabían lo que se estaba gestando. Creían que todo estaba bien, porque yo había respondido así. Pero esa todo bien era una puerta que se cerraba silenciosa pero firmemente. Por la tarde, mientras Ricardo terminaba de organizar sus papeles, el teléfono de la casa sonó. Miré la pantalla. Era Elena, mi hija del medio, la sensible. Mi corazón dio un vuelco. Por un instante, pensé en no contestar, pero decidí que era hora de empezar a poner las cartas sobre la mesa, aunque fuera de forma sutil. «Hola, Elena», dije, mi voz tranquila. «Mamá, feliz cumpleaños atrasado». «Ay, mamá, de verdad que lo siento muchísimo. Ha sido un día tan caótico en el hospital, una emergencia tras otra. Se me pasó por completo la fecha. ¿Cómo estás? ¿Te la pasaste bien?» Su voz sonaba un poco agitada, un poco culpable. «Gracias, hija. Bien.
Me la pasé tranquila. En casa, respondí, sin añadir detalles. No iba a facilitarles las cosas. Ay, qué pena, mamá. Pero prometo que te lo compensaremos. El fin de semana te visitamos, ¿sí? Hacemos algo especial. Un almuerzo, lo que tú quieras. ¿Qué tal un buen asado en el club? Miguel y Javier también están arrepentidos. Miguel me dijo que te envió un mensaje. Sí, me envió un mensaje. Todo bien, Elena. No te preocupes. Lo importante es que ustedes estén bien. Mantener la calma, la distancia. Esa era la clave. No sonar resentida, sino serena. Indiferente casi. Ay, qué bueno que lo entiendes, mamá. Es que de verdad, la vida es tan complicada a veces. No nos da tiempo para nada. Pero te prometo que el sábado vamos sin falta. Te quiero mucho, mamá. Yo también te quiero, Elena. Que te vaya bien en el trabajo. Colgué el teléfono. Miré a Ricardo, que me observaba con atención. ¿Lo ves, Ricardo? Ellos siguen en su mundo. Creen que un lo siento y una promesa de compensación lo arregla todo. Pero no es así. El tiempo perdido no se recupera. Ricardo cerró su maletín. Rosario, estás haciendo lo correcto. No solo por ti, sino por ellos. A veces, la única manera de enseñar es dejar que tropiecen. Y tú les estás poniendo un obstáculo invisible, por ahora. Quiero que te prepares, Ricardo, porque esto es solo el principio. Quiero que, la próxima vez que te llamen para consultarte sobre alguna de sus inversiones, o si pueden contar con la ayuda de mamá para algún proyecto, seas muy claro. Que les digas que ya no estoy en capacidad, que mis prioridades han cambiado, que estoy ocupada con mis propios asuntos. No mientas, Ricardo. Simplemente sé vago. Que la duda empiece a crecer en ellos. Así será, Rosario. Cuento con tu discreción y con tu paciencia. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón, y tú tienes la resistencia para ganarlo. Ricardo se despidió, prometiendo mantenerme al tanto de los avances con la finca y los documentos. Cuando la puerta se cerró, me sentí extrañamente en paz. Había pasado de la tristeza al dolor, del dolor a la rabia contenida, y de la rabia a la acción. Había activado mi poder, el poder que siempre tuve, pero que había mantenido oculto por amor. Ya no más. Mis 80 años no serían el final de mi historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde Rosario Vargas, la madre olvidadiza, se convertía en la mujer que recordaba su propio valor, y lo hacía valer. Mañana, las notificaciones llegarían a manos de mis hijos. Mañana, el primer ladrillo del muro se colocaría, y ellos, tan ocupados en sus vidas, tardarían en darse cuenta. Pero cuando lo hicieran, la sorpresa sería mayúscula, y yo, solo yo, sabría la verdadera razón detrás de todo. No era maldad, era una lección de amor propio, de respeto, y de que una madre, aunque vieja, nunca deja de ser la matriarca, el centro de todo, incluso cuando parece estar en la periferia. Mi corazón, que había sentido el frío del olvido, ahora sentía el calor de una determinación inquebrantable. Y ese calor, sabía, iba a quemar un poco. Pero a veces, para que las cosas renazcan, hay que quemar lo viejo. Y yo, Rosario, estaba lista para hacer el fuego. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como la que precede a una tormenta. Yo seguía con mi rutina, mi casa, mis plantas, mis conversaciones con doña Matilde y otros vecinos. Pero por dentro, mi mente no paraba. Sentía que cada acción mía era un movimiento en un tablero de ajedrez invisible, mientras mis hijos, ajenos a todo, seguían con sus vidas. El primer indicio de que algo se movía llegó a los pocos días. Ricardo me llamó para decirme que las notificaciones certificadas habían sido entregadas a Miguel, Elena y Javier. Él había sido muy cuidadoso, asegurándose de que los documentos se recibieran personalmente. Los había redactado de manera formal y concisa. Una revocación de poderes, efectiva de inmediato, y un aviso de que toda gestión relacionada con el patrimonio familiar pasaría a ser gestionada exclusivamente por mí, a través de él, como mi único representante legal. No había explicaciones, solo hechos, puro papel y tinta. Rosario, ya recibieron las notificaciones. No he tenido ninguna llamada aún. Pero no tardarán en reaccionar, me dijo Ricardo, su voz calmada. Bien, Ricardo, mantente alerta,
Y recuerda, si llaman, sé cortés pero firme. Que no haya lugar a dudas. Unas horas más tarde, mi teléfono sonó. Era Miguel. Su voz era diferente, no tan tranquila como de costumbre. Mamá, ¿qué significa este papel que me ha llegado? ¿Qué es esto de la revocación de poderes? ¿Acaso ya no confías en mí para nada? Su tono era de incredulidad, con un matiz de ofensa. Era el típico tono de quien se siente agraviado sin entender la raíz del problema. Significa exactamente lo que dice el papel, Miguel. A partir de ahora, yo gestionaré mis asuntos directamente, a través de Ricardo. No te preocupes, yo me encargo de todo. ¿Pero por qué ahora, mamá? Nunca habías hecho algo así. ¿Ha pasado algo? ¿Te sientes bien? Sabes que estamos aquí para ayudarte en lo que necesites. Su voz ya no era de incredulidad, sino de una preocupación forzada, como si intentara buscar una justificación para su propio desinterés. Estoy perfectamente bien, hijo. Gracias por preguntar. Y precisamente porque estoy bien, he decidido tomar las riendas. Ya soy mayor y tengo mis propias ideas de cómo quiero manejar mis bienes. No es nada personal, Miguel. Es simplemente una decisión administrativa. Mentira. Era completamente personal, pero no le iba a dar el gusto de verme vulnerable. Administrativa, mamá. Pero si siempre hemos estado al tanto de todo. Si siempre te hemos ayudado con los papeleos. Es más, yo te gestionaba algunas cosas en el banco, ¿recuerdas? Ahora, ¿quién lo hará? Ricardo está muy mayor, mamá. Ahí estaba. La primera subestimación abierta. Ricardo está muy mayor, como si la edad de Ricardo, o la mía, nos impidiera tomar decisiones. Ricardo es mi contador de toda la vida, Miguel. Es de mi total confianza. Y sobre el banco, no te preocupes. Ya he arreglado todo. Tú no tienes que hacer nada. Ocúpate de tus negocios, que yo me ocupo de los míos. Mi voz era tan plana, tan neutra, que Miguel no podía encontrar ningún resquicio para su indignación. Se quedó en silencio por un momento. Pero, ¿y el apartamento del centro, mamá? ¿Y los locales? ¿Quién los va a gestionar? Yo hablaba con los administradores y con los inquilinos para que no te molestaran. Ya no es necesario, Miguel. Ricardo se encargará de todo eso. Ya les he comunicado a los administradores que él es mi único contacto. Pude escuchar un suspiro de frustración al otro lado de la línea. Mamá, esto no tiene sentido. No entiendo por qué de repente haces esto. Es un cambio muy drástico. La vida cambia, Miguel, y yo también. Ahora tengo otras prioridades. Te envío un abrazo. Y colgué antes de que pudiera responder. No quería ser grosera, pero quería establecer límites claros. No quería un debate. Quería acción. Al poco tiempo, recibí una llamada de Elena con un tono más conciliador, más de hija preocupada, pero con el mismo trasfondo de desconcierto. Mamá, ¿qué está pasando? Miguel me contó lo de los papeles. ¿De verdad te sientes bien? Me preocupa que alguien se esté aprovechando de ti. ¿Necesitas que te acompañe a algún médico? La típica preocupación que en realidad era una forma de invalidar mi capacidad. ¿Acaso estoy senil, Elena? Pensé para mis adentros. Estoy perfectamente sana, Elena. Y no te preocupes. Nadie se está aprovechando de mí. Es mi decisión. No te agobies por esto. Tú tienes tus propios problemas en el hospital. Pero mamá, nos tomaste por sorpresa. Papá siempre confió en nosotros para ayudarte con sus asuntos. ¿No recuerdas cuando Miguel te ayudó a vender aquel terreno que estaba dando problemas? Es que parece que no nos tienes confianza. Su voz sonaba un poco más alta, un toque de resentimiento asomando. No es un tema de confianza, Elena. Es un tema de organización. Siempre he confiado en ustedes, pero ahora tengo otras ideas, y quiero llevarlas a cabo. Ya no soy una niña que necesita que la protejan de los lobos. Sé cuidarme sola. Y a mis bienes también. Hubo un silencio. Elena, al igual que Miguel, no sabía qué decir. Estaban acostumbrados a una madre complaciente, que siempre aceptaba sus excusas y sus olvidos. Esta nueva Rosario era un enigma para ellos. Bueno, mamá, si tú lo dices, pero me duele que no confíes en nosotros. No te aflijas, hija. No hay nada que doler. Todo está bien. Te envío un beso. Y también colgué. Javier fue el último en llamar, y su mensaje fue el más directo y el más arrogante. Mamá, ¿pero qué demonios estás haciendo? Miguel y Elena están de los nervios. ¿Ahora resulta que te vas a poner a jugar a la empresaria a tus 80 años? ¿Con Ricardo, que casi no ve?
¿Acaso te estás volviendo loca? ¿O es que alguien te está llenando la cabeza de ideas? Ahí estaba la bofetada directa. ¿Acaso te estás volviendo loca? Era la frase de superioridad, la que me confirmaba que no me veían como una persona capaz de tomar sus propias decisiones. La vieja que se volvió senil, la que había que proteger, pero de sí misma. Mi voz, sin embargo, se mantuvo tranquila, con un punto de ironía que él no supo captar. Loca no, Javier. Simplemente estoy viviendo mi vida. Y Ricardo, para tu información, ve y entiende mucho más de lo que tú crees y de lo que tú ves en tus fotografías. No te preocupes por mis decisiones, preocúpate por las tuyas. Pero mamá, es ridículo. Todos los administradores te están llamando a ti, a Ricardo. Me ha llamado el del edificio de San Juan, pidiéndome que yo interceda. ¿Sabes lo que va a pasar? Que van a armar un lío, que vas a perder dinero, que te van a tomar el pelo, y luego nos vas a venir a pedir ayuda a nosotros, ¿verdad? Su tono era de superioridad, de desprecio, de «Mamá, no sabes nada, eres una vieja inútil». Eso fue lo que me dolió más. No el olvido del cumpleaños, sino el desprecio por mi capacidad. Javier, yo no perderé dinero. Y si lo hiciera, sería mi dinero, no el tuyo. No te preocupes por mi economía. Preocúpate por la tuya. Ya tienes tu propio camino, tus propios gastos. Ahora me toca a mí preocuparme por los míos. Y te aseguro que sé hacerlo muy bien, como siempre lo he sabido hacer, aunque ustedes no lo vieran. Colgué. El resentimiento de sus palabras me quedó dando vueltas en la cabeza. La vieja que se va a volver loca. La vieja que va a perder dinero. La imagen que tenían de mí, una mujer que siempre había gestionado todo con discreción y eficiencia, ahora se distorsionaba en sus mentes, gracias a su propia ceguera. La siguiente semana, Ricardo empezó a implementar los cambios que le había pedido. El primero, y el más notorio, fue el de la panadería. El local que ocupaba la panadería El Buen Pan era de mi propiedad desde hacía casi 30 años. Los panaderos, una pareja joven y trabajadora, siempre me habían pagado el alquiler religiosamente a través de la cuenta que Miguel gestionaba. Ahora, la cuenta había cambiado. Un día, mientras compraba mi pan de cada día, el dueño, un joven llamado Antonio, me detuvo con una mirada de preocupación. «Doña Rosario, disculpe que la moleste, pero el abogado de su hijo Miguel nos ha llamado. Dice que ahora tenemos que pagar el alquiler a otra cuenta, a nombre de su contable. ¿Todo bien? ¿Hay algún problema?» Ahí estaba la primera consecuencia visible. Mis hijos, tan ocupados, tan ajetreados, ahora tenían que lidiar con los pequeños inconvenientes que antes yo les evitaba. «No, Antonio, todo está perfectamente bien. Simplemente, he decidido encargarme personalmente de mis asuntos. Don Ricardo es mi nuevo administrador. Cualquier cosa, háblalo con él. Y no te preocupes, el alquiler sigue siendo el mismo. Tú solo sigue horneando ese pan tan rico». Le sonreí, tranquilizándolo. Antonio asintió, aunque su rostro aún mostraba una ligera confusión. «Claro, doña Rosario. Como usted diga. Es que el señor Miguel nos llamó y estaba un poco alterado. No te preocupes por el señor Miguel. Ocúpate de tu pan. Es lo único que importa aquí». Le di una palmada en el hombro y me fui, con una satisfacción silenciosa creciendo en mi pecho. Mis hijos estaban sintiendo el pellizco de la burocracia, la incomodidad de no tener el control. Y eso era solo el comienzo. Pasaron unos días. Elena me llamó, esta vez con una queja directa. «Mamá, ¿podrías hablar con Ricardo? Me acaban de llamar del centro estético donde invertí. Querían una consulta sobre una posible expansión y me dijeron que ahora tienen que hablar con don Ricardo porque la señora Rosario ha cambiado las condiciones. Me dejaron en ridículo, mamá. Me hicieron parecer una incapaz. Elena, Ricardo solo está haciendo su trabajo. Él es mi contador y mi representante. Si hay algún asunto relacionado con tus inversiones que requiera mi aprobación, él es el canal. No tienes por qué sentirte en ridículo. Simplemente son los nuevos procedimientos». «¿Nuevos procedimientos, mamá? ¿Pero para qué complicar todo? Siempre ha sido tan sencillo. Es que Miguel está furioso. Dice que nos estás haciendo la vida imposible». Miguel es un hombre de negocios, Elena. Sabe que las cosas tienen un orden. Y este es el nuevo orden. Simplemente
Adáptense. Te mando un abrazo. Y volví a colgar. La palabra furioso me hizo sonreír. Bien. Que sintieran algo más allá de la indiferencia. Una semana después, se acercaba el día en que mis hijos habían prometido venir a compensarme por el cumpleaños. Habían insistido en llevarme a un club de campo para un asado elegante. Yo había aceptado, con la condición de que pasaran por mí en casa. El sábado llegó. Me vestí con un traje de lino fresco, mis zapatos cómodos y mi bolso de mimbre. Preparé un termo de café para el camino, como solía hacer Pedro cuando salíamos de paseo. Quería estar lista, pero no ansiosa. A la 1 de la tarde, un coche lujoso, el de Miguel, se detuvo frente a mi casa. Él bajó del coche, seguido de Elena y Javier. Los tres venían vestidos con ropa de fin de semana, pero elegante, como si fueran a un evento social importante. «¡Mamá! ¡Qué guapa estás!», exclamó Elena, dándome un abrazo apresurado. «Sí, mamá, te ves muy bien», añadió Miguel, con una sonrisa forzada. Javier, con su cámara colgando del cuello, solo me dio un beso en la mejilla. «Gracias, hijos. ¿Listos para el asado?» «Claro, mamá. Vámonos, que el club está a reventar y no quiero perder la reserva de la mesa», dijo Miguel, con prisa, abriéndome la puerta del coche. Nos subimos. El ambiente en el coche era un poco tenso. Miguel iba al volante, Elena a su lado, y Javier y yo en la parte de atrás. Intentaban hacer conversación, preguntando por mi salud, por el jardín, pero yo respondía con monosílabos, sin darles pie a profundizar. Cuando llegamos al club, era un lugar impresionante. Jardines inmensos, una piscina olímpica, canchas de tenis y un restaurante elegante con una terraza con vistas al campo de golf. Nos dirigimos al restaurante, donde nos esperaba una mesa reservada. Mientras esperábamos la comida, Miguel empezó a hablar de sus negocios, Elena de sus pacientes y Javier de sus próximos viajes fotográficos. Era como si quisieran demostrarme lo importantes y ocupadas que eran sus vidas. Y yo solo escuchaba, asintiendo de vez en cuando, pero mi mente estaba en otra parte. Entonces Miguel sacó un folleto brillante de su bolsillo. Lo puso sobre la mesa, deslizándolo hacia mí. «Mamá, aprovechando que estamos aquí, quiero hablar contigo de algo importante. Hemos estado pensando en tu futuro, y creemos que esta opción sería lo mejor para ti. Es una residencia para adultos mayores, muy exclusiva, con todas las comodidades, atención médica las 24 horas, actividades recreativas. Mira, tiene piscina, jardines, clases de yoga». Cogí el folleto. La palabra residencia resonó en mi cabeza como un eco frío. Mis ojos recorrieron las fotos de ancianos sonrientes en sillones lujosos, jugando al bingo, paseando por jardines impecables. Era un lugar hermoso, sí, pero no era mi casa. No era mi hogar. Miré a mis hijos, uno por uno. Sus caras mostraban una mezcla de falsa preocupación y autojustificación. Habían orquestado esto. No era una sugerencia, era un plan. Querían meterme en un asilo, con el pretexto de mi bienestar, para tener el camino libre con mi patrimonio. El golpe final, la humillación perfecta. «Mamá, es por tu bien, para que no estés sola, para que tengas compañía de gente de tu edad. Nosotros estamos muy ocupados y no podemos estar pendientes de ti todo el tiempo. Ya sabes, la vida moderna». Elena me miraba con sus ojos grandes, intentando mostrar empatía. «Sí, mamá. Es una gran oportunidad. Los costos son un poco altos, pero entre los tres podríamos ayudarte a cubrirlos. Solo queremos que estés cómoda y segura», añadió Javier, su voz un poco tensa. Sentí una furia que me quemaba por dentro, pero mi rostro permaneció inexpresivo. La indignación era tan grande que casi me ahogaba. Ahí estaba la respuesta a mi «todo bien, hijo». Su respuesta era desterrarme de mi propia vida, de mi propia casa, de mi propia dignidad. En ese momento vi a Ricardo. Estaba entrando al restaurante, vestido con un elegante traje, y me vio. Asintió con la cabeza, una señal apenas perceptible, y yo le respondí con la mirada. El momento icónico, el momento que había estado esperando. Me levanté de la mesa, con el folleto en la mano. Mis hijos me miraron, sorprendidos por mi repentina acción. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó Miguel. «A hacer una llamada, Miguel. No te preocupes, vuelvo enseguida».
Caminé hacia el mostrador de recepción del restaurante, donde había un teléfono. Marqué el número de Ricardo. Él ya me estaba esperando. Ricardo, soy yo. Estoy aquí, en el club de campo, con mis hijos. Me están proponiendo que me mude a una residencia para ancianos. Mi voz era tranquila, pero mis ojos brillaban con una determinación feroz. Entendido, Rosario. ¿Qué quieres que haga? Quiero que me envíes, ahora mismo, un correo electrónico con la lista de todas las propiedades que poseo, incluyendo el club de campo donde estamos en este momento. Quiero el certificado de propiedad del club, a mi nombre, y los detalles de la sociedad que lo administra. Quiero que el correo me llegue a este mismo teléfono, en el que estoy hablando, y que sea lo más rápido posible. Hubo un instante de silencio. ¿El club de campo, Rosario? ¿Estás segura? Segurísima, Ricardo. Siempre quise un lugar como este para mis nietos. Y Pedro lo compró. No está a nombre de mis hijos, ¿verdad? Está a nombre de esa sociedad, de la cual yo soy la única accionista. ¿No es así? Así es, Rosario. La sociedad anónima que administra el club es de tu propiedad al 100%. Pedro lo puso a tu nombre hace 15 años, como regalo de aniversario. Siempre pensó en ti como la dueña de todo lo que habíamos construido. Él sabía que tú eras la verdadera administradora, el cerebro detrás de todo, y tus hijos nunca lo supieron. Sentí una ola de poder. Mis hijos no solo querían deshacerse de mí, querían deshacerse de la dueña del lugar donde me estaban humillando. La ironía era tan deliciosa que casi sonreí. Bien, Ricardo, envía ese correo, ahora mismo, y no te olvides del certificado de propiedad. Mientras esperaba el correo, volví a la mesa. Mis hijos me miraban con expectación. «Mamá, ¿todo bien? ¿Con quién hablabas?», preguntó Elena con una pizca de sospecha. «Todo bien, hija. Con mi contador. Estábamos hablando de mis propiedades. Por cierto, este club es muy bonito, ¿verdad? Siempre me han gustado estos jardines, esta piscina». Miguel sonrió con una condescendencia que me revolvió el estómago. «Sí, mamá. Es muy bonito. Un lugar exclusivo, de la élite. Pero ya sabes, cuesta mucho mantenerlo. No es para cualquiera». «Ah, sí, Miguel. Lo sé muy bien». En ese momento, mi teléfono vibró. Abrí el correo electrónico. Ahí estaba, la lista de propiedades. Y al final, el certificado de propiedad del Club Campestre Los Laureles, a nombre de una sociedad anónima, y un documento adjunto que me designaba como la única propietaria y administradora. Mis ojos se posaron en una frase específica que Ricardo había añadido. «Estimada señora Vargas, adjunto encontrará la documentación que acredita su propiedad y control absoluto sobre la empresa Inversiones Laureles S.A., propietaria del Club Campestre Los Laureles. Como accionista única y presidenta de la junta directiva, tiene la autoridad para tomar cualquier decisión sobre la administración y el personal del club». Miré a mis hijos, sus rostros expectantes, creyendo que tenían la partida ganada. Miguel, Elena, Javier. Ya que estamos aquí, y ya que me están proponiendo una mudanza tan importante, creo que es justo que conozcan algunos detalles que quizás no son tan evidentes para ustedes. Cogí el folleto de la residencia de ancianos y lo arrugué lentamente, con una calma aterradora, hasta convertirlo en una bola de papel. La tiré al suelo. Verán, este club, este lugar tan exclusivo y tan difícil de mantener, es mío. Bueno, para ser más precisos, es de una sociedad anónima de la cual yo soy la única accionista. Soy la dueña de este lugar. Yo. Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. El rostro de Miguel se puso blanco. Elena abrió los ojos con incredulidad. Javier dejó caer su cámara, que estaba en su regazo, con un ruido sordo. La gente en las mesas cercanas, que ya nos había estado observando, ahora nos miraba abiertamente. «¿Qué dices, mamá? ¿Estás bromeando? ¿Cómo que tuyo?», balbuceó Miguel, su voz apenas un susurro. «No estoy bromeando, Miguel. Y no estoy loca. Este club, desde hace 15 años, me pertenece. Pedro me lo regaló en nuestro aniversario, a su manera. Él siempre supo que yo era el cerebro de la familia, el pilar. Mientras ustedes creían que él hacía todo, era yo quien movía los hilos. Y este club, al igual que muchas otras cosas, es el resultado de mi trabajo, de mis decisiones, de mi administración silenciosa.
El camarero se acercó a nuestra mesa, con los platos de comida en sus manos. Cuando vio la tensión en el aire, dudó. «Por favor, deje los platos, joven», le dije, mi voz fuerte y clara. «Y ya que está aquí, le ruego que me traiga al gerente del club. Inmediatamente». Mis hijos me miraron con pánico. Miguel intentó reaccionar. «Mamá, no hagas un espectáculo. Por favor, esto es ridículo». Ridículo es que sus hijos vengan a proponerle a su madre que la metan en un asilo, en su propio club, sin saber que ella es la dueña. Le respondí con una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. Y ahora, el gerente. Por favor. El camarero, visiblemente incómodo, asintió y se alejó rápidamente. El restaurante entero nos miraba. Era un silencio denso, cargado de expectación. El aire se sentía pesado. La cara de mis hijos era un poema de sorpresa, incredulidad y miedo. Sus planes, tan meticulosamente orquestados, se habían desmoronado en un instante. Y yo, Rosario Vargas, la vieja olvidada, acababa de hacer la primera jugada importante en este juego, que ellos mismos habían iniciado. La lección apenas comenzaba, y la sorpresa, la verdadera sorpresa, aún estaba por llegar. El tiempo se detuvo en aquel instante. Las miradas de mis hijos, de los demás comensales, incluso del personal del club, se clavaron en mí. La escena era digna de una novela, y yo era la protagonista inesperada. Miguel, con su rostro pálido y sudoroso, parecía a punto de desmayarse. Elena se cubría la boca con una mano, sus ojos vidriosos, incapaz de articular palabra. Javier, el fotógrafo, tenía la mirada perdida, como si acabara de presenciar una imagen que desafiaba toda su lógica. El gerente del club, un hombre corpulento de unos 50 años, con un uniforme impecable y una sonrisa profesional, se acercó a nuestra mesa. Me conocía, claro. Siempre había sido discreta, una socia más, una señora mayor que visitaba el club de vez en cuando. Nunca revelé mi verdadera posición. Pero ahora la situación lo exigía. «Buenas tardes, señora Vargas. ¿En qué puedo servirle?», preguntó, su sonrisa aún intacta, aunque su mirada reflejaba una ligera curiosidad por la tensión que se respiraba en el ambiente. Me puse de pie, erguida, con la mirada fija en Miguel. «Señor gerente, le pido por favor que, a partir de este momento, estas 3 personas que me acompañan, Miguel, Elena y Javier, queden vetadas de por vida de las instalaciones de este club. No tienen permitido el acceso, ni como socios, ni como invitados. Sus membresías quedan canceladas de inmediato. No quiero verlos más por aquí». Las palabras salieron de mi boca con una calma escalofriante, pero con una autoridad inquebrantable. El gerente parpadeó, su sonrisa desapareció, y sus ojos se abrieron de par en par. La incredulidad se apoderó de su rostro. Él conocía a Miguel, Elena y Javier. Eran socios activos, clientes frecuentes, personas influyentes en la sociedad. Miguel se levantó de un salto, su silla rascando el suelo con un sonido estridente. «Mamá, ¿pero qué estás haciendo? Esto es una locura. ¿Cómo vas a hacer esto?» «Yo soy socio de este club desde hace 10 años, y Elena y Javier también. Tienes que estar bromeando». «No estoy bromeando, Miguel. Ni estoy loca. Lo único que estoy haciendo es ejercer mi derecho como la propietaria de este establecimiento. Y como propietaria tengo el derecho de decidir quién entra y quién no. Y ustedes, a partir de hoy, no entran». El gerente, recuperándose del shock inicial, se volvió hacia mí, su voz ahora más formal. «Señora Vargas, disculpe, pero esto es una medida muy drástica. ¿Está segura de su decisión? Mis empleados, los socios, esto podría generar un malentendido». Saqué mi teléfono y le mostré el correo electrónico de Ricardo con el certificado de propiedad del club. «Señor gerente, aquí tiene la prueba. Soy la dueña, y mi decisión es firme e irrevocable. Si no cumple mis instrucciones, me veré en la obligación de tomar otras medidas. ¿Está claro?». El gerente miró el teléfono. Sus ojos recorrieron el documento. Su rostro se puso blanco, luego rojo de vergüenza. Me había subestimado, como todos. Se inclinó ligeramente, con un respeto que no había mostrado antes. «Entendido, señora Vargas. Mis más sinceras disculpas. Procederé de inmediato. Lo lamento mucho, señores», dijo, dirigiéndose a mis hijos con una mirada de compasión forzada. Mis hijos estaban en estado de shock.
Miguel intentó argumentar algo, pero el gerente, con una mano, lo detuvo. Lo siento, señor Vargas. La señora Vargas es la dueña de este club. Su palabra es ley. Elena se levantó, sus ojos llenos de lágrimas. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Delante de todo el mundo. Nos estás humillando. ¡Qué vergüenza! ¿Vergüenza, Elena? Vergüenza es que tu madre, a sus 80 años, tenga que sentarse aquí a escuchar a sus propios hijos ofrecerle un asilo. ¿Vergüenza es que te olviden en tu cumpleaños? ¿Vergüenza es que te traten como a una anciana senil que no sabe lo que hace? Eso es vergüenza. Lo que estoy haciendo yo es defender mi dignidad, mi casa, mi vida. Javier, que había estado en silencio, finalmente reaccionó. Pero mamá, mis clientes, mis contactos. Hago negocios aquí. ¿Cómo voy a venir ahora? Me vas a arruinar. Tú te arruinas solo, Javier, cuando olvidas el respeto a tu propia madre. Tus negocios deben basarse en tu talento, no en el lugar donde los hagas. Siempre has sido un artista. Demuéstralo. Y ahora, por favor, salgan de mi club. El gerente, con un gesto discreto, llamó a 2 guardias de seguridad que se acercaron a nuestra mesa. Mis hijos, viéndose acorralados, sin poder hacer nada, con la mirada de todos los presentes sobre ellos, empezaron a recoger sus cosas con movimientos torpes. Miguel, rojo de ira, me miró con un odio que nunca le había visto. Esto no se va a quedar así, mamá. Esto es una injusticia. Te vas a arruinar, y no te quejes cuando nadie te quiera ayudar. Su voz era un susurro furioso, casi un gruñido. Eso lo veremos, Miguel. Por ahora, les ruego que se retiren. Los guardias, discretamente, los acompañaron hacia la salida. Elena, entre lágrimas, intentó acercarse a mí, pero el guardia se interpuso. Mamá, por favor, hablemos. Esto es un error. Ya hablamos, Elena, y ya tomaron su decisión. Ahora me toca a mí tomar la mía, y esta es mi decisión. Vayan con Dios. Observé cómo se alejaban, sus espaldas encorvadas, sus rostros desfigurados por la humillación. No sentí alegría, sino una profunda tristeza. Había llegado a esto. Había tenido que llegar a esto para que entendieran, pero la lección era necesaria. Me volví hacia el gerente. Señor gerente, por favor que retiren esta mesa y limpien todo. Y tráigame un café bien cargado. Me senté de nuevo en la mesa, sola, en medio del restaurante. La gente, que había estado expectante, ahora volvía a sus conversaciones, pero sus ojos de vez en cuando se posaban en mí, con una mezcla de sorpresa y admiración. Había demostrado mi poder. Había demostrado que una mujer de 80 años, aunque olvidada, no era una mujer indefensa. Unas horas después, en mi casa, el teléfono no paraba de sonar. Eran mis hijos, claro, pero también eran los administradores de otras propiedades, socios de sus empresas, incluso algunos amigos en común. Todos querían saber qué había pasado. Miguel, con una voz llena de rabia y desesperación, me dejó un mensaje en el contestador. Mamá, tienes que revertir esto. Me has destrozado la reputación. Todos mis clientes están llamando. Me estás arruinando. Te voy a demandar. Voy a declarar que no estás en tus cabales. Elena, por su parte, me dejó un mensaje llorando. Mamá, por favor, piensa en los nietos. No les hagas esto. Están avergonzados. Nos han cancelado la invitación a la boda de mi mejor amiga. Por favor, mamá, hablemos. Estamos dispuestos a disculparnos. Hacemos lo que quieras. Y Javier, con un tono amenazante y lastimero a la vez. Mamá, esto es una crueldad. Me has quitado el lugar donde hacía mis eventos más importantes. Voy a perder contratos. Me voy a ir del país y será tu culpa. Escuché los mensajes uno por uno, con una calma que me sorprendía a mí misma. Sus reacciones eran las esperadas. Ira, manipulación emocional, amenazas legales, culparme a mí. Estaban desesperados. Llamé a Ricardo. ¿Escuchaste los mensajes, Ricardo? Sí, Rosario. Me llamaron a mí también. Están furiosos. Pero ya hablé con mi abogado. Sus amenazas de demanda y de declaración de incapacidad no tienen ningún sustento legal. Tú eres la dueña de tus bienes y tienes un certificado médico reciente que atestigua tu plena lucidez. Así que no te preocupes por eso. Bien, Ricardo. Ahora quiero que prepares una propuesta. Quiero que les ofrezcas una oportunidad de redención, pero a mi manera.
Para Miguel, quiero que me presente un plan de negocios detallado para el desarrollo de la finca, la que Pedro y yo habíamos soñado. Quiero que él mismo se encargue de la gestión de ese proyecto, con sus propios recursos, sin tocar mi dinero. Si el proyecto es viable y exitoso, si realmente logra construir un centro comunitario que beneficie a la gente, entonces consideraré devolverle su membresía del club después de un tiempo prudencial. Y no será la membresía de socio, sino una membresía honorífica, bajo mis reglas. Ricardo guardó silencio por un momento. Eso es una tarea enorme para Miguel, Rosario. Es un proyecto social, no de negocios, y requerirá mucho tiempo y dinero de su parte. Lo sé, Ricardo, pero es lo que debe hacer, que aprenda que no todo en la vida es ganar dinero, que hay un valor más allá de lo material, que use su talento para algo útil. Si no lo hace, que asuma las consecuencias. Y para Elena, Ricardo, quiero que dedique al menos 20 horas semanales durante un año a trabajar como voluntaria en el comedor comunitario que quiero instalar en la finca, o en una clínica gratuita que yo financié. Que use sus conocimientos médicos para servir a los que menos tienen. Que aprenda que el servicio es también una forma de amor. Y que no todo es hospital privado y clínica estética. Rosario, eso es un compromiso muy grande para una médico con su agenda. Lo sé, Ricardo, pero quiero ver si es capaz de hacerlo, si demuestra que su corazón aún tiene lugar para los demás y no solo para sus pacientes VIP. Y si lo hace, consideraré la posibilidad de que vuelva a tener acceso al club, también de forma honorífica. Y para Javier, el artista. Quiero que documente todo el proceso de la construcción del centro comunitario y del comedor con sus fotografías. Que cree una exposición, que use su arte para contar la historia de la gente, no solo para su propia gloria. Que aprenda a ver la belleza en la humildad. Y si lo hace, consideraré comprarle algunas de sus obras y patrocinar alguna de sus exposiciones. Y quizás, solo quizás, pueda volver a fotografiar en el club, bajo mi supervisión. Ricardo estaba atónito. Rosario, estas son condiciones muy exigentes. No sé si las aceptarán. Ese es su problema, Ricardo, no el mío. No quiero súplicas ni excusas. Quiero acciones. Quiero que demuestren que han entendido la lección. Y si no lo hacen, entonces se quedarán sin nada, sin el club, sin mi ayuda, sin mi apoyo. Yo seguiré con mi vida. Y con mis proyectos. Y con la gente que sí me valora. ¿Y si se niegan, Rosario? ¿Si intentan buscar una forma de luchar contra ti? Entonces, Ricardo, les daré una última sorpresa. Ya te dije que Pedro fue un hombre previsor. Él sabía que mis hijos, en su juventud y ambición, podrían perder el rumbo. Por eso, en el testamento, dejó una cláusula especial. Una cláusula que solo tú y yo conocemos. Una cláusula que establece que, si en algún momento mis hijos demostraban una total falta de respeto, de negligencia o de ingratitud hacia mí, la parte modesta de la herencia que les correspondía sería redirigida íntegramente a obras de caridad, y yo sería la encargada de elegir esas obras. Pedro no quería que su dinero, nuestro dinero, fuera a parar a manos de hijos desagradecidos. Él siempre dijo que el dinero es un siervo, no un amo, y que los hijos debían ganarse su propio camino. Ricardo sonrió, una sonrisa de admiración y respeto. Pedro era un genio, Rosario, un verdadero visionario, y tú eres la mujer perfecta para llevar a cabo su legado. No es solo el legado de Pedro, Ricardo, es mi legado. Es la lección de una madre que se negó a ser olvidada. Y ahora prepárales esa propuesta. Y que les quede claro que no es una negociación, son condiciones. Y que tienen un plazo limitado para aceptarlas. Y si no, la cláusula se activará. El amor incondicional tiene un límite. Y el mío llegó a su fin el día de mis 80 años. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con una nueva fuerza. La redención no sería fácil, sería dolorosa, costosa, y les exigiría un cambio profundo, pero era la única forma. La única forma de que mis hijos volvieran a ver a su madre no como una anciana olvidada, sino como la matriarca de la familia, la guardiana de su legado, la mujer fuerte y sabia que siempre había sido. Y la única forma de que yo, Rosario Vargas, pudiera, por fin, vivir mis 80 años en paz y con dignidad. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo,
Dormí profundamente, sin tristeza ni angustia, sino con la certeza de que el sol de mañana traería no solo un nuevo día, sino también una nueva oportunidad para todos. Y esa oportunidad, sabía, era un regalo que no todos valorarían, pero yo, sí, yo la valoraría con cada fibra de mi ser. Los días que siguieron a la confrontación en el club fueron un torbellino de emociones y acciones. Mis hijos, en un primer momento, reaccionaron con una mezcla de indignación y sorpresa. Miguel intentó contactar a su propio abogado, amenazando con una demanda por daños a la reputación y malversación. Elena me dejó mensajes de voz suplicantes, llorando, apelando a los recuerdos de los nietos. Javier, el más volátil, me envió correos electrónicos llenos de reproches, acusándome de crueldad y de querer destruir su carrera. Pero Ricardo, mi fiel Ricardo, estaba un paso adelante. Ya había preparado toda la documentación necesaria, incluyendo el certificado de lucidez mental que había obtenido hacía unos meses, y la cláusula del testamento de Pedro. Con cada amenaza, con cada lamento, la respuesta era la misma: un silencio firme de mi parte, y una comunicación profesional por parte de Ricardo, donde les reiteraba las condiciones que les había impuesto. No había lugar para la negociación. Eran esas condiciones, o nada. La propuesta de Ricardo, detallando las tareas específicas para cada uno, llegó a sus manos como un ultimátum. Miguel debía desarrollar el proyecto de la finca, Elena ofrecer su servicio médico en un comedor comunitario y Javier documentar todo con sus fotografías. El plazo para aceptar era de 1 semana. Si se negaban, la cláusula del testamento de Pedro se activaría y sus asignaciones de la herencia se destinarían por completo a obras de caridad. No hubo abrazos, no hubo lágrimas de reconciliación, solo la cruda realidad de sus elecciones. El silencio que siguió a la entrega de la propuesta fue ensordecedor. 3 días pasaron sin noticias. Yo seguí con mi vida, dedicándome a mis plantas, a mi cocina, a mis vecinos. Pero por dentro, mi corazón seguía latiendo con la misma calma fría que me había acompañado desde mi cumpleaños. Sabía que la pelota estaba en su cancha, y que la decisión era suya. Al 4.º día, recibí una llamada de Ricardo. «Rosario, tengo noticias. Miguel ha aceptado. Me ha enviado un correo electrónico con un plan preliminar para el desarrollo de la finca. Parece que se lo ha tomado en serio. Está proponiendo un centro de capacitación para jóvenes y un pequeño mercado de productos orgánicos, además del comedor. Está calculando los costos y los plazos. Parece que ha reaccionado». Una punzada de alivio, mezclada con una cautela natural, me recorrió. «Bien, Ricardo. Pero que sepa que quiero ver hechos, no solo palabras. Quiero informes detallados, visitas semanales, un cronograma estricto, y que no use ni un centavo de mi dinero. Que use sus propios recursos, su propio tiempo, su propio esfuerzo. Esta es su prueba». Así se lo hice saber, Rosario. También Elena me ha contactado. Está dispuesta a hacer el voluntariado. Ha preguntado por el lugar, por los horarios. Parece que ha entendido la importancia de servir a los demás. Ha sugerido incluso un programa de atención a personas mayores. Excelente, Ricardo. Que se ponga en contacto contigo para coordinar. Y que sepa que la evaluación de su compromiso será constante. No quiero que sea solo una pose. Y Javier, él ha sido el más renuente, pero su agente me llamó. Al parecer, la cancelación de sus contratos en el club le ha afectado mucho. Se ha quedado sin un espacio clave para sus eventos. Me ha enviado un mensaje diciendo que está dispuesto a documentar el proyecto de la finca, pero que quiere garantías de que yo lo promocione. Sonreí. Javier, el negociador. Dile a Javier que, si su trabajo es de calidad y realmente capta la esencia del proyecto y de la gente, yo me encargaré de que su trabajo sea visto. Puedo organizar una exposición en un lugar céntrico, con mi propio capital. Que se gane la promoción con su talento y su compromiso, no con la manipulación. Y que sepa que esto es una oportunidad para él, no un favor. Ricardo rió suavemente. Rosario, eres formidable. Nunca vi a nadie tan firme y tan justa a la vez. No es justicia ciega, Ricardo. Es una lección de vida. Ellos son mis hijos, los amo, pero el amor, a veces,
también tiene que ser una escuela, y a veces la escuela tiene que ser dura para que la lección sea aprendida. Los meses siguientes fueron un período de transformación, no solo para mis hijos, sino también para mí. La finca, ese terreno que había sido un sueño postergado, empezó a cobrar vida bajo la supervisión de Miguel. Lo vi llegar temprano por la mañana, con las manos sucias de tierra, supervisando a los obreros, consultando planos. Al principio, era todo negocio, todo números, pero poco a poco, lo vi interactuar con la gente del barrio que venía a ayudar, con los jóvenes que se inscribían en los talleres de capacitación. Lo vi sonreír de una manera que no le había visto en años, una sonrisa genuina, no forzada. Una tarde, me acerqué a la finca para una visita sorpresa. Miguel, que no esperaba verme, se sorprendió al verme llegar. «Mamá, no sabía que venías. Mira, ya hemos terminado con el techo del comedor y los jardines están tomando forma. La gente del barrio está muy entusiasmada con los talleres de costura para las mujeres». Su voz tenía un entusiasmo sincero. «Lo veo, Miguel, y me alegra. Me alegra verte aquí, trabajando con tus propias manos, demostrando que tu talento no es solo para hacer dinero, sino también para construir cosas que dejen un legado». Me miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo vi la humildad en su mirada. «Mamá, lo siento mucho, lo del cumpleaños. Lo del club. Fui un idiota, siempre pensando en mí, en mis negocios. Me olvidé de lo que realmente importa. Me olvidé de ti y de Pedro. Él estaría orgulloso de esto, ¿verdad?». Le puse una mano en el hombro. «Pedro estaría muy orgulloso, Miguel. Y yo también lo estoy. Esto es lo que él siempre quiso, un lugar donde la gente pudiera crecer, aprender, prosperar. No solo con dinero, sino con valores». Elena, por su parte, se sumergió en el voluntariado con una pasión que me conmovió. Abrimos una pequeña clínica de salud gratuita en un espacio habilitado en la finca, y ella, junto con otros médicos jóvenes, empezó a atender a la gente del barrio. La vi llegar cansada del hospital, pero luego, con una sonrisa en el rostro, se ponía su bata y atendía a los pacientes con una paciencia y una dulzura que me recordaron a la Elena de niña. Una tarde, mientras la observaba atender a una anciana con artritis, Elena se dio cuenta de mi presencia. «Mamá, ¿qué haces aquí? No sabía que vendrías. Vine a ver cómo iba todo, hija, y a verte a ti. ¿Te ves feliz?». «Lo estoy, mamá, de verdad. Al principio pensé que era un castigo, que me estabas obligando, pero ahora me doy cuenta de lo mucho que me hacía falta esto. Ver la gratitud en los ojos de la gente, poder ayudar de verdad, es más gratificante que cualquier operación complicada o cualquier tratamiento estético. Gracias, mamá. Gracias por abrirme los ojos». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de remordimiento. La abracé fuerte. «Siempre te dije que tenías un gran corazón, Elena. Solo necesitabas recordar dónde estaba». Javier, el artista, también se tomó en serio su tarea. Sus fotografías del proceso de construcción de la finca, de la gente del barrio, de las sonrisas de los niños y las manos arrugadas de los ancianos, eran una obra de arte. Capturaba la esencia de la vida, de la comunidad, de la esperanza. Sus fotos no eran solo imágenes, eran historias. Organicé una exposición en una galería de arte del centro, con el título «Las raíces de la esperanza». Fue un éxito rotundo. Javier, que estaba acostumbrado a exposiciones glamorosas, se vio conmovido por la respuesta del público, por la emoción que sus fotos generaban. Durante la inauguración, Javier se acercó a mí, con los ojos brillantes. «Mamá, esto es increíble. Nunca pensé que mis fotos pudieran transmitir tanto. Siempre buscaba la belleza en lo exótico, en lo lejano, y la tenía aquí, al lado, en la gente de nuestro barrio, en la finca que papá y tú construyeron. Gracias, mamá. Gracias por obligarme a ver la verdadera belleza». Lo abracé fuerte. «Nunca dudes de tu talento, hijo. Solo necesitabas recordar para qué servía. El arte, como la vida, es para servir, para conmover, para inspirar». Mis hijos no volvieron al club de campo como socios de pleno derecho. Les concedí una membresía honorífica, con la condición de que siempre recordaran lo que habían aprendido, y que usaran el club para promover sus proyectos sociales, no solo para sus propios placeres.
Miguel organizó eventos benéficos en el club, Elena dio charlas sobre salud preventiva y Javier expuso sus fotos en el salón principal. El club, que antes era un símbolo de exclusividad y superficialidad, ahora se había transformado en un lugar de encuentro, de solidaridad, de propósito. Yo, por mi parte, seguí viviendo en mi casita de siempre, con el aroma a café y a pan casero. Pero mi vida había cambiado. Ya no era la mujer olvidada, era la matriarca, la que había enseñado una lección de vida a sus hijos. Mis 80 años no habían sido el final, sino el comienzo de mi verdadera libertad. Y la panadería de al lado, que me pagaba el alquiler directamente a mí, era un recordatorio diario de que el poder no está en la riqueza, sino en la dignidad. Mis hijos no eran los mismos, habían aprendido la lección, y aunque la relación no era la misma de antes, ni el perdón fue fácil o total, era una relación más auténtica, más respetuosa. ¿Había espacio para la verdad, para el error, para la redención? No volví a recibir un «se nos olvidó». Ahora recibía llamadas, visitas y abrazos sinceros. Una tarde, mientras regaba mis geranios en el patio, doña Matilde, mi vecina, se acercó a la reja. «Rosario, tus hijos están haciendo cosas maravillosas en la finca y en el club. La gente del barrio no habla de otra cosa. Dicen que te has vuelto una visionaria, una líder». Sonreí. No soy una líder, Matilde. Solo soy una madre que un día recordó quién era. Y les recordó a sus hijos que la vida, a veces, es como un tamal. Hay que quitarle la hoja para ver lo bueno que tiene dentro. Y a veces, la hoja más dura es el olvido. Y así, en mi 81 cumpleaños, con mis hijos a mi lado, celebrando en la finca que ellos mismos habían construido, rodeada de la gente del barrio, sentí que la vida, a veces, te da una segunda oportunidad, y que esa oportunidad, si la tomas con firmeza y dignidad, puede convertir el olvido más doloroso en el recuerdo más hermoso. Y el mejor regalo de cumpleaños no fueron los abrazos, sino la vista de mis hijos trabajando juntos, con sus propias manos, construyendo un legado que, por fin, honraba el esfuerzo y el amor que Pedro y yo habíamos sembrado en esta tierra. Ese día, al verlos reír con los niños del comedor, supe que mi corazón, que había sentido el frío del olvido, ahora latía con la calidez de la esperanza renovada, como el aroma del café recién colado en mi cocina.